Hola a todos, mi nombre es Andrea Ceballos, soy artista pixel art y hago bastantes trabajos en cuanto a personajes, escenarios, todo relacionado a lo que es en pixel art 8 bits y un poquito de high bit pixel en el sentido de no solamente restringirme al pixel art en bajas resoluciones como era en la época del NES o Super Nintendo, también a usar las capacidades de los sistemas de ahora para hacer arte de más resolución y con más detalle. Juego videojuegos desde que tenía creo que 5 años. ¿Qué pasaría si yo hiciera sprites usando los sprites de un juego que me gusta, pues, ¿no? Y así hice creo que un personaje en su momento, que no lo tengo acá, pero lo tenía basado en el sprite de Zero, si me lo recuerdo. Um, y de ahí como que empecé a decir, oye, pero ¿qué pasa si empiezo a tratar de ver cómo hacer que se muevan o hacer que dispare, como hace Mega Man en este caso? Y ahí empezó a tratar de experimentar y después seguir hey, ¿qué pasa si yo hago mis propios sprites? Y de ahí me introduje un poco a hacer mis propias cosas, pues, cosas muy simples, sencillas, o tratando de recrear algún arte que me gustaba a mi manera en pixel art. Yo uso Pixel Edit, aunque también a veces de vez en cuando uso Sprite. Pixel Edit es muy bueno para lo que son tilesets, para fondos, imágenes, y es el que uso principalmente para todos mis artes en mis dailies. Todos los que se ven en mis redes sociales son hechos en Pixel Edit, pero cuando tengo que hacer algún tipo de animación, algún personaje, la gran parte del tiempo los hago en Sprite, ya que ahí es un poco más fácil como manipular los frames, como ver cada layer, cosas así. Bueno, los dailies usualmente me toman entre 2 a 3 horas, dependiendo obviamente de cuál es el tema, porque a veces hago cosas que no debería, y en vez de irme por el lado sencillo de que, oh, este es el tema, digo, ok, este es el tema, vamos a darle un pequeño giro. El tema simplemente era gemelo malvado. Ese era el tema. Y después dije, gemelo malvado. Oye, ¿qué pasa si dibujo la armadura de Gemini? Pues como diciendo como que suficiente. Pues después dije, no, pero tengo que dibujar a Saga y a Karan. Pues. Y me compliqué y creo que se me demoró creo que 5 horas. Pero igual el resultado también me gustó bastante, así que no me quejo. O sea, el resultado fue muy bonito y fue bastante de mi agrado, así que no me quejo. Básicamente empiezo a veces con el sketch de el arte que quiero, a veces es el personaje, a veces es si es que tiene algún objeto en él. Depende mucho de la idea que tengo en mente, pero siempre empiezo con un sketch básico, con la idea, y luego empiezo a refinar detalles, poniendo detalles. Y si es que, por ejemplo, en este caso tengo que animarlo, separo partes. Por ejemplo, en el caso del Wario, separé, si me lo recuerdo, separé la cabeza, separé los brazos y después el cuerpo, no, creo que el cuerpo lo mantuve con las manos. No planeaba animarlo, simplemente era como que lo estaba dibujando y dije, uy, no se vería genial si le hiciera moverse un poquito. Y al final así quedó. Lo empecé a pintar, lo detallé, todo, y después dije, ya, ¿qué tal si lo separo? Y digo, ya, vamos a ponerle el dinero, y tal vez solamente que el dinero sea lo único que se mueva. Y después empecé a hacer como que ya, mejor que con las manos haga así, ¿no? Y empieza a que se ríe, así que empieza a mover la cabecita, todo. Entonces, en resumen, es hacer un boceto, refinar los detalles. En caso hubiera tenido la idea de animar desde antes, separar cada parte en cada layer, o en el caso que hice en este, es ya tener las cosas ya hechas y después decir, ok, estas partes se necesitan mover, así que esta parte en otro layer para que no interfiera. Refinar, luego pintar color base, detallar las sombras y luego empezar a animar los frames necesarios y luego simplemente ver si hay algo que necesita algún tipo de tweak, alguna refinación adicional. He estado involucrada en proyectos como Arelite Core, que fue un proyecto de un RPG que hubo en Steam, en el cual no hice todo el arte, solamente me dediqué a hacer la parte de las animaciones de los monstruos que salían en Arelite Core. Empezamos haciendo animaciones, como por ejemplo con este Orco de acá. Este fue uno de mis primeros proyectos, por así decirlo, grandes, en los cuales trabajé con pixel art bastante detallado. Nunca había trabajado con pixel art de este tamaño. Y empecé a hacer con el orco, las típicas animaciones que son el idol,
la animación de herido, que usualmente es un frame o 2 frames, la de muerto, que es solamente cuando se tira en el piso, ataque, que suele ser entre 4 o 5 frames dependiendo, y de ahí, luego de pasar la prueba, empezamos a hacer otros personajes como Foldarisir, que es este de acá, el genio, que es, bueno, fue uno de mis favoritos, principalmente por la animación del Hugo de acá, que era bien fluida, que me gustó bastante. Este fue uno de los más complicados, simplemente por el uso de la parte de electricidad, porque tenía que animar cada pedacito. Pero igual, como disfruté bastante haciéndolo y lo disfruté bastante. También trabajé en una novela gráfica, también en pixel art, que se llama Tales of Windy Meadow. Ahí también era haciendo personajes, los retratos de los personajes y algunos de los sprites que salían en escena y una que otra escena del final del juego. Como verás, me encanta hacer personajes. Siempre me ha encantado eso, personajes, animar. Y actualmente, a ver, estoy trabajando en unos cuantos proyectos. Estoy trabajando en un mod de Minecraft que se llama Chronocraft, en el cual va a tener que surgió de Minecraft, pero ya prácticamente se ha vuelto su propio juego. Estaba involucrado haciendo las texturas de los personajes, ya que son en pixel art, pero un poquito más de alta resolución que el Minecraft clásico. Estoy trabajando en Beyond the Tales. El nombre posiblemente cambie a futuro, pero es también un RPG que ya estoy trabajando con ellos más o menos unos 5 años más o menos. Y también ahorita estoy trabajando en GatherTown, que es un proyecto usualmente de trabajo remoto, videollamadas, en los cuales puedes hacer tu propio mundo en estilo pixel art, puedes tener tu propio avatar en pixel art también, y tienes una facilidad para poder hablar con tus compañeros, con personas que quieras invitar a tu sala, y como todo el mundo ahí es en pixel art, y la parte en la que empecé trabajando aquí en los personajes, con los avatares, los trajes, y de ahí apoyando en la parte que son los objetos de los escenarios, algunas mesas, accesorios, decoraciones, etc. Que si bien el pixel art viene en varias formas, tanto en baja resolución, entre comillas, como sería lo que son Nintendo o incluso mucho antes Atari, cuando se usaba poquísimos colores, el estilo o el medio, mejor dicho, el medio del pixel art ha evolucionado con los tiempos, y el uso de la paleta de colores es muy importante. No necesariamente quiere decir que todos la vayamos a usar de esa manera, pero es muy importante saber cómo elegir bien los colores para dar los detalles, para enfatizar a veces las sombras, o en el caso de que fuera un arte ya más o menos en estilo tipo Super Nintendo, usar los colores para darle ilusión de detalle. Ayuda a cómo lo veían los artistas en ese tiempo, pues, que esas escalas, ese espacio entre los píxeles ayudaba harto a mejorar esas sombritas. Eso también se puede ver, por ejemplo, en lo que es en Final Fantasy VI, con todas las sombras en todos los escenarios que tiene, como que le da ese layer adicional. O sea, siempre el medio se ha adaptado a las pantallas que ha tenido acceso. Y ahora que ya no tenemos tanto la parte del skyline, ahora es hacer el pixel a veces un poco más detallado, pero eso obviamente no le quita esfuerzo a ninguno de los pixel artists que he visto. Muchas gracias con todos, muchas gracias Alex por la oportunidad para hablar acerca del pixel, hablar un poco acerca de mi arte, acerca de mi trayectoria. Muchísimas gracias, espero verlos pronto.